Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo de Estudiantes de la Biblia. Shabbat Shalom a todos los que nos acompañan desde donde sea que se encuentren. Para nosotros es un gusto enorme que ustedes estén con nosotros en este Shabbat, en este día de reposo. Y bueno, pues como ustedes saben, y bueno, como ya les comentamos el Shabbat pasado, la dinámica en esta ocasión va a cambiar un poquito. Vamos a hacer el comentario, a transmitir el comentario en vivo del estudio siguiente, tanto de Éxodo como del Evangelio de Juan. Y al término del comentario vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas de los estudios anteriores, tanto de Éxodo como de el Evangelio de Juan. Ok. A los que entran por Zoom, les voy a pedir que por favor no activen sus micrófonos. Hay que silenciar sus micrófonos para en este momento, y los activamos en el momento de la sesión de preguntas y respuestas, hasta después, ok, para que no haya interrupciones en este momento. Permítanme un segundito. Bien, ok, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, por favor. Ahí el capítulo 8 del libro de Éxodo. Recuerden que ya estamos en el libro de Éxodo y estamos ya estamos en el momento en que el Señor está a punto de cumplir la promesa a su pueblo. Está a punto de cumplir la profecía dada a Abraham en sueños, en el momento justo en el que Israel sería liberado. Sería liberado con riquezas inclusive. Pero este momento es muy importante, el tiempo de las plagas. ¿Por qué? Pues la razón es precisamente porque Dios quiso que quedaran estos eventos como testimonio de su grandeza, de su gloria. Él mismo lo dijo. Él le dijo a Moisés que se glorificaría en el faraón, en la vida de faraón. Es decir, acerca del corazón endurecido que faraón ya había tenido y que había albergado en su vida, en su forma de ser. El Señor le afirmó. Es lo mismo que sucede con todos nosotros cuando nos hemos dado cuenta que estamos haciendo mal, que hay algo que no está bien que en nuestras propias vidas, que sabemos que deberíamos de cambiarlo, pero que por las razones diversas que puedan existir, hemos decidido mantener esa actitud, lo que equivale precisamente al corazón endurecido. Y como lo hemos visto también en los estudios anteriores, hay una diferencia que en el hebreo podemos leer cuando dice la escritura que el faraón tenía el corazón endurecido, y cuando dice que la escritura que el Señor endureció el corazón de Faraón. Esto significa que hay un momento en que Dios permite que el hombre se manifieste de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, hay un momento ya en el que Dios va a afirmar ese pecado, va a afirmar el corazón endurecido, y en consecuencia Dios va a glorificarse. Y entonces, como consecuencia del corazón endurecido de Faraón, estamos viendo que inician las plagas. Y el capítulo anterior, el capítulo 7, vimos cómo es que en el río Nilo se convirtió en sangre.
y todos los depósitos de agua de la ciudad se convirtieron en sangre. Imagínense el olor de todo el país, Impresionante. Esto de alguna manera también lo hemos analizado, lo hemos comentado, que el propósito de estas plagas tiene que ver precisamente con el juicio a la idolatría. Entonces Dios decide emitir juicio con los propios ídolos, a través de los propios ídolos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, el propósito es muy claro: decirle al hombre: todo lo que tú adoras, todo aquello que has puesto por encima de mí, es lo mismo que a ti te va a perjudicar, lo mismo que a ti te va a traer calamidad a tu vida. Esa es la razón por la cual Dios escoge específicamente estas 10 plagas, a través de las cuales el Señor enjuicia a estos dioses y deja testimonio de su grandeza y de su gloria. Por favor, deja de hacer eso. Y bueno, vamos a comenzar desde el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, es decir, para que reciba mi ley, para que reciba mis ordenanzas y en consecuencia me obedezca. Esto es servir al Señor. La obediencia. No hay servicio a Dios si no hay obediencia. No hay un servicio que a Dios le agrade si no constituye la obediencia a sus mandamientos, a su ley, parte de nuestra vida. Nosotros mismos nos estaríamos engañando si pensamos que estamos haciendo infinidad de cosas considerando que servimos a Dios, pero que en nuestras propias vidas no obedecemos los mandamientos, no cumplimos la ley, justo como lo dijo Jesucristo. No piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, sino he venido a cumplir. Así es de que es la enseñanza de Yeshua confirma una vez más que el servicio a Dios es precisamente la obediencia. De manera que no podemos considerar que haciendo una u otra actividad servimos a Dios si no le obedecemos, si no cumplimos su ley. Eso no sirve de nada, a Dios no le agrada. Verso 2: y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Es decir, lo castigaré con tus dioses. ¿Por qué? Porque las ranas tenían una idolatría, los egipcios, una de las principales dioses que representaba una rana. Entonces lo que dice aquí el Señor: castigaré, con esto que adoras te castigaré todos tus territorios. Dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Una vez más, podemos imaginar lo tremendo de esa imagen, lo impresionante de haber vivido esa catástrofe. Así es de que, una vez más, pensemos en la redacción de estos capítulos, pensemos que cada plaga entonces es un juicio en contra de las principales deidades de Egipto. Y en este caso la deidad representada por una rana era el dios o la diosa Haket, que en este caso se le consideraba como la diosa de la creación, la diosa del nacimiento y de la germinación del maíz inclusive. Haket era representada por una rana, la cual era considerada un animal sagrado para los egipcios. Les voy a compartir aquí una imagen
Permítame un momento. Bien, aquí ustedes pueden ver a esta deidad representada con la cabeza de una rana. Y era así como era venerada este ser. Dice, verso 5, perdón, verso 4, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces, bueno, fíjense bien lo que este símbolo representaba. Representaba a esta diosa la fertilidad, la prosperidad, la abundancia, la concepción, incluso el nacimiento. Se le consideraba la diosa de las embarazadas. Y también ellos consideraban que era la que permitía respirar. Decían que daba el soplo de vida al recién nacido. ¿Te das cuenta la blasfemia? Porque esto, a nivel de la creación, de acuerdo a Génesis, cuando el Señor creó al hombre, es justo lo que hizo, pero los egipcios consideraban que esta diosa era lo que hacía, y no el Eterno. Así es de que, y algo que, pues imagínense la gran blasfemia, también se le consideraba como coadyuvante de los difuntos en su renacimiento. Es decir, como si estuvieran hablando de una resurrección, de un renacimiento. En el concepto egipcio, claro. Pues imagínense nada más. Esta diosa egipcia aún es venerada hoy en día. Eso es lo más impresionante, que hoy en día también es venerada esta diosa. ¿Cuál es el problema? Bueno, que mucha gente que adora, que lleva a cabo ciertas actividades, no se dan cuenta que se encuentran adorando a esta diosa en realidad, porque es una idolatría que ha preservado, que ha permanecido a través de los siglos. Así es de que muchas personas, ignorando su procedencia, realmente simplemente consideran que es un amuleto, lo usan como un amuleto. Por ejemplo, hay creencias o filosofías que utilizan esta deidad como un amuleto. Por ejemplo, el Feng Shui lo encontramos como la rana de 3 patas. Supuestamente es muy famosa por ayudar a conseguir abundancia y prosperidad. Fíjense bien, esto es lo que representa, y esto es lo que hoy en día la gente continúa haciendo, continúa buscando este amuleto, continúa buscando esta deidad. La gente continúa poniendo su confianza en esta idolatría. Así progresivamente lo menciono a propósito para darnos cuenta de lo que verdaderamente significa lo que está haciendo la gente hoy en día. Y en realidad se trata de la diosa Haket, de esta misma deidad. Ahora bien, si nosotros consideramos entonces que lo que hizo el Señor fue enviar esta plaga a Egipto por causa de esta idolatría, imaginemos entonces lo que puede suceder en estos tiempos. El juicio a la idolatría de los egipcios tuvo el propósito por parte de Dios de hacerle ver al hombre lo inútil que es que ponga su esperanza en expectativas y en las cosas materiales. Todas sus expectativas, toda su confianza, toda su proyección de vida en las cosas materiales, eso es muchas veces totalmente inútil. Muchas veces sí logran la abundancia. ¿Por qué podemos
tenemos que ser muy claros en esto. Tampoco podemos decir que realmente eso representa un chasco o una mentira acerca de la prosperidad. ¿Por qué? Vamos a ver que, de hecho, desde la plaga anterior nos dimos cuenta cómo es que los siervos de Faraón, estos sacerdotes, ¿sí?, hechiceros, llevaron a cabo las mismas señales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que poner atención en la redacción de estos acontecimientos? La enseñanza es que Dios permite que los siervos del mal tengan un poder sobrenatural. Esto que hacían los hechiceros era sobrenatural, no era una mentira. Realmente ellos llevaban a cabo esto. Y vamos a ver que también en el caso de la plaga de las ranas, también ellos crearon ranas. Imagínense a qué nivel llegaba el poder de los hechiceros. Si eso lo vimos aquel entonces y queda como testimonio para nosotros hoy, que lo leemos, ¿cuál es la enseñanza que tú debes de tener a nivel espiritual? Es muy clara. Hoy en día el Señor también continúa dándole poder, permitiendo, no dándole, sino permitiéndole que se manifieste este poder en los siervos del mal para llevar a cabo el engaño de muchos. Y mucha gente está en estas circunstancias. Dicen creer en Dios, dicen creer en el Hijo de Dios, pero también están metidos en la hechicería. Eso es hechicería. Llámale como quieras llamarle. Hay muchas formas de llamarle hoy en día a esas corrientes filosóficas y creencias religiosas que al final de cuentas pues, es paganismo, pero que tienen un solo propósito, y el propósito es precisamente la idolatría. Y si en algún momento tú has estado en estas circunstancias, considera estos acontecimientos como una advertencia. En cada vez que iba a haber una plaga, que el Señor iba a enviar una plaga, el Señor advertía, deja ir a mi pueblo. Imagínate que hoy en día le está diciendo a cada hijo de Israel que aún se encuentra en esas circunstancias, en la dispersión, porque se hizo gentil. Imagínate que el Señor le está diciendo a cada uno de ellos, deja que el alma hebrea despierte. Quita tu idolatría, quita tu confianza en las cosas que son vanas, que no son Dios. Tenemos que tratar de profundizar en la lectura de estos acontecimientos, porque podríamos leerlos como algo histórico, o en el peor de los casos como un cuento, pero es algo terrible, que es profético, es cíclico, se está repitiendo todo esto hoy en día se está repitiendo. La gente está teniendo su confianza en los hombres, en el predicador fulanito, en los estudios fulanito. Jamás hagan eso. Todo lo que en un momento dado hagamos, todos aquellos que tenemos en el anhelo de compartir la palabra de Dios, simplemente tiene que ser como algo como coadyuvante. Pero tu confianza no debe estar en ninguno de nosotros, en ninguno de aquellos que por muy no sé, apelativo que tú quieras darle a alguna persona, jamás pongas tu confianza en nadie, en ningún hombre. Tu confianza debe estar solamente en Dios. Todos aquellos que nos estamos constituyendo como pueblo de Israel somos iguales. Estamos para ayudarnos unos a otros, para compartirnos entre nosotros lo que el Señor nos revela acerca de su palabra, pero no debemos constituirnos como mejores que nadie, absolutamente. ¿Con qué propósito? Precisamente con el propósito de exaltar el nombre del Señor.
el propósito de un servidor y de todo aquel que te comparte la palabra es exaltar su nombre, decir, adora al Señor, adoremos al Señor, obedezcamos su palabra. No pongamos nuestra confianza en las cosas materiales. Seamos obedientes. Adorémosle a través de nuestra obediencia. Así es de que, bueno, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Si nosotros estamos leyendo que en la antigüedad, en Egipto, Dios emitió juicio a través de los propios dioses, a través de las propias cosas en donde tenían la esperanza los egipcios, hoy en día y en el fin de los tiempos, Dios va a hacer lo mismo. Si estamos en la dispersión, tu casa, tu hogar es tu Gosén. Ese es tu Gosén, esa es tu casa. Ese es el lugar en donde el Señor te va a apartar, va a cuidar de ti. Vamos a ver lo impresionante, la forma impresionante en cómo Dios, sin dudar nosotros, porque no debemos de dudar, de que Él lo hace, de que tiene el poder para hacerlo, guarda, como si fuera tu hogar, un santuario. Así lo dijo. Tal cual como la profecía. Así es. En el lugar donde el Señor nos ha enviado, ahí nos ha dado un pequeño santuario. Entonces, no perdamos, no nos desconectemos de las promesas del Eterno, no nos desconectemos de la Escritura solo por escuchar ideas innovadoras o cosas que en un momento dado la gente pudiera invitarnos, quizás con toda la buena intención, pero recuerden, la decisión es personal, la salvación es personal, la santificación tú la haces a través de tu obediencia y tu fidelidad a su palabra. Así es de que continuamos con el versículo 5, dice, regresamos a Éxodo, dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto y los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Hicieron lo mismo. Con sus encantamientos se hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, fíjate qué importante, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Dios. Impresionante, la actitud de Faraón, que no deja exactamente de tener el corazón endurecido, el orgullo, etcétera. Entonces dice el Faraón, mañana. Ok. El mensaje que recibe Faraón y su pueblo por parte de Moisés en esta expresión, ¿sí? Cuando dice, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Dios.
En otras palabras, lo que le está diciendo es para que conozcas que no hay Dios de la fertilidad, ni de la abundancia, ni de la prosperidad, ni de la concepción y del nacimiento, como Yud Hei Bab Hei, nuestro Dios, dice el Creador. Yo soy quien controla todo eso, no una rana. Así es de que el Señor le está diciendo a través de Moisés al faraón que Él es el que permite todo esto. Y Faraón endureció su corazón, como lo describe el apóstol Pablo. Cada vez se endurecía más el corazón de Faraón. Y Pablo habló de este tema. En Romanos 2, del 4 al 5, dice, por otro lado, la respuesta dice acompáñenme ahí, Romanos capítulo 2, del 4 al 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, lo que estamos viendo en Faraón es que a pesar de las calamidades que estaba viviendo toda la nación, para vergüenza de su propio reino, aún así, al continuar con el corazón endurecido, significa que no había arrepentimiento en Faraón. Imagínate lo terrible que es esta actitud en el hombre. Hoy en día sucede lo mismo. Puede ser que la misma persona esté viviendo adversidad terrible, incluso que el Señor ya le ha permitido ver su pecado y que por causa de su pecado está viviendo X circunstancia. Hay gente que así está segura de que por andar en estas circunstancias está padeciendo X adversidad. Pues ni aún así se arrepienten, continúan con el corazón endurecido. Así es de que, y bueno, en el caso de Faraón, cuando dice mañana, Moisés le preguntó, ¿cuándo quieres que se haga esto? ¿Cuándo quieres que ore por ti? Mañana, dice. Entonces, cuando Moisés, eso lo responde cuando Moisés le pregunta cuándo quería que quitara las ranas y que orara por él. Entonces, si consideramos que la plaga de las ranas era consecuencia del pecado de Faraón, significa que en realidad el faraón no estaba aún demasiado incómodo con su pecado. Esa es otra actitud también. Es decir, la gente consciente de la actitud de su pecado. Sí sabe que hizo mal y sabe, ok, como que trata de enderezar la situación, como que trata de remediar el problema, pero no se arrepiente. No ha decidido dejar su pecado. La gente continúa. Y la falta de arrepentimiento que es un indicativo claro de un corazón endurecido. Verso 11, regresamos ahí a Éxodo 2, dice, y las ranas se irán de ti y de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés al Señor tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. O sea, murieron, imagínate, qué terrible. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Imagínate la enfermedad que empezó a darse en los egipcios, porque todo eso era una contaminación terrible. Pues bueno, verso 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara. Entonces vemos aquí cómo es que el Faraón endureció su corazón y no escuchó como el Señor lo había dicho. Continuaba endurecido. Verso 16, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Imagínate, si cuando barres, cuando estás haciendo el aseo de tu casa y pasas el trapo húmedo por el escritorio o por la mesa y ves todo el polvo, imagínate todo eso lleno de piojos. Imagínate la tierra. No, era impresionante. No, yo no me puedo imaginar eso.
O sea, es impresionante nada más imaginárselo. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, aquí ya no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Donde que los egipcios se suponía que eran muy meticulosos en su limpieza, supuestamente, imagínate. Según esto se rapaban la cabeza hasta las mujeres, ¿no? También. Pero bueno, imagínate. Se dice que probablemente la palabra original para describir a estos animalitos era la palabra derivada del egipcio jegenes o mosquitos, que se tradujo como piojos. Y de acuerdo a la opinión de Josefo y algunos otros escritores, supuestamente no tiene una base lingüística la palabra original. Estos jegenes, que se traduce como piojos, eran tan pequeños que apenas se percibía los percibían a la vista. Pero también tenían un aguijón que, de acuerdo a algunos autores como Filón y Orígenes, ellos dicen que causaba una irritación sumamente dolorosa en la piel. Así es de que no era solamente la molestia de los pequeñitos minúsculos moscos, ¿no? Sino que picaban. Imagínate. Entonces, bueno, vemos que finalmente los magos tuvieron que reconocer el poder de Dios, porque ellos no pudieron hacer lo mismo. Entonces, los poderes mágicos de Egipto llegaban a un nivel muy alto, sí, pero tenían su límite. Tenían estos magos que servían al mal, o eran hechiceros, finalmente tenían un límite. Y tuvieron que reconocer que el poder de Dios, tuvieron que reconocer como lo haría Satanás. La fuente de poder que venía de los hechiceros, por medio de la cual los hechiceros llevaban a cabo estas obras, venía de Satanás, venía del maligno. Pero la fuente de poder que venía de las obras que estaba llevando a cabo Moisés venía del Todopoderoso. Esto es la evidencia más clara de que efectivamente existen quienes, siendo siervos del mal, han sido dotados de poderes sobrenaturales para hacer milagros, como los hicieron los hechiceros egipcios. Y en este sentido debemos ser conscientes, todos los creyentes, todo creyente debe ser consciente de que Dios ha permitido que el mal también cumpla un propósito en los planes divinos. En el plan de Dios para el hombre, que se encuentra con la oportunidad de la fidelidad y lealtad al único Dios verdadero, pero también la oportunidad que tiene para aquel que decida continuar con su pecado, que decida continuar en las cosas del mal, en aquello que no edifica. Y vamos a ver, acompáñame a Apocalipsis, por favor, capítulo 22. Al final de cuentas, al final de la historia, el Señor proféticamente va a permitir todo esto. Dice Apocalipsis 22, versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. No dice que lo va a impedir, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa esto que vemos en Apocalipsis? Significa que el Señor va a permitir que el hombre continúe tomando su decisión.
Y aquí entra el tema, es necesario aclarar el tema del libre albedrío, porque de repente se confunde el concepto. Todo hombre y mujer tiene libre albedrío, es una facultad natural con la que nacemos. Dios nos la entrega desde que nacemos. Tú tienes libre albedrío. Lo que sucede es que a partir de que tú te unes en alianza, en pacto con el Eterno, es una alianza de vida. Una alianza de vida no solamente para vida en la tierra, sino para vida eterna, ¿ok? Una vez que te casas con el Eterno, una vez que te constituyes como Israel y decides ser fiel a tus votos a Dios, a partir de ese momento, esa capacidad de libre albedrío la vas a tener que inhibir. Tú decides inhibirla. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento has tomado la decisión de seguir el camino que te ha establecido Dios a través de su ley. ¿Qué es su ley? Su ley es una forma de vida. Es una forma de vida que te diferencia de la vida de todos los demás. Cuando tú decides hacer pacto con el Eterno, va más allá. Por supuesto que en el caso de los hombres la circuncisión, por supuesto que en el caso de igual el bautizo, como lo enseñaban los apóstoles, etcétera, etcétera, en el nombre de Yeshua, del Hijo de Dios. Pero si a partir de que haces todo eso, tú no tienes una vida conforme a la ley de Dios, conforme al camino establecido por el Señor, tú invalidas ese pacto. De nada sirvió todo lo que hiciste, la circuncisión, la tevilá, etcétera, etcétera, todo el momento emocionante, tú mismo lo invalidas, como lo invalidó Israel. Por esa razón, el Señor le dio carta de repudio, de acuerdo a la profecía. Entonces, el asunto es que sí tenemos el libre albedrío, por supuesto, pero a partir de que te casas con el Eterno como nación, te constituyes como la esposa, ¿sí? La que se está ataviando con los vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son los mandamientos. Entonces, a partir de ese momento, te sometes a su gobierno, te sometes a su voluntad, a la voluntad de tu esposo, de tu Señor. Y tu libre albedrío ya no lo puedes utilizar como... ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir lo que tú quieras. En todos los sentidos. O sea, si lo vas a usar para someterte a la ley del Señor. Nada más, pero no en sentido distinto. Por esa razón, el que es justo sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. Santifíquese. Verso 19, regresamos a Éxodo 8, dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Fíjate, ni a sus hechiceros ya los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces imagínate la actitud de Faraón. Verso 20, y aquí ya vemos que obviamente el Señor ya estaba afirmando el corazón de Faraón. Dice: el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: el Señor ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir, a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Imagínate, moscas. Si tú desprecias tener moscas en tu casa, pues imagínate, normalmente la mosca normalmente
donde hay moscas, donde el olor les llama mucho el olor, y significa que, pues para este entonces, imagínate, todo el hedor de la sangre, el hedor de las ranas muertas, aunque las quemaran, de todas maneras, iba a estar oliendo por semanas y meses quizás. Pero fíjate qué interesante, Aquí vamos a ver algo bien importante, porque la palabra moscas en el hebreo es la palabra arab, que significa, que tiene varios conceptos, pero fíjate, de acuerdo al contexto y el tema de la idolatría, podríamos nosotros entender la palabra moscas como, en la traducción, como trenzar, entremezclar, traficar, y como rehén. El concepto hebreo de moscas implica entonces la razón misma de la plaga que fue enviada a Egipto, como un anuncio profético de la advertencia para las generaciones venideras acerca de las mezclas de enseñanza, como si se tratara de una doctrina trenzada, ¿sí? Cuando tú trenzas el pan, cuando haces el pan, la jalá, haces tiras y las vas trenzando. Algo así, pero hablando de la enseñanza que va mezclada, que se va trenzando y que se va entremezclando. Y en ocasiones una enseñanza con la que se trafica y en consecuencia, ¿sí?, mantener como rehenes. Si tú traficas con la enseñanza, puedes llegar en un momento dado a mantener como rehenes a quienes han caído en el error de poner Cautivos, ¿no? como cautivos. Exactamente. Así es. Y de esa manera, pues, el mal, el engaño, el error los mantiene separados de la verdad. Pero fíjate qué importante es, ya con este concepto y con esta idea por la traducción, y ya aplicándolo al tema de la enseñanza, de la fidelidad y no de la idolatría, fíjate bien lo que va a decir ahorita. Verso 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas, ninguna clase de mezclas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yud-Hei Vav-Hei en medio de la tierra. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, o sea, si tú pones atención en el concepto de moscas y el propósito de la plaga, fíjate qué importante entonces es que el Señor lo pone como una iba a decir una pandemia, no, lo pone como una plaga, pero enjuiciando a la nación de Egipto a través de su propio Dios, a través de su propia idolatría. Así es de que, pero dijo el Señor, y hace una promesa, en Gosén, donde está el pueblo, lo voy a apartar. Y aquí tienes que tener mucha atención, tenemos que tener mucho cuidado para poder entender el contexto real. No significa que el Señor va a buscar a una comunidad como que apartada, específicamente. No es así, te voy a explicar por qué. Si nosotros vemos la analogía de Egipto con el Egipto de hoy, vemos que en aquel entonces no había hebreos en cualquier parte de la nación de Egipto, simplemente estaban confinados en una localidad, estaban ubicados en Gosén. Pero no había como que todos estaban dispersos en la nación de Egipto, no, de ninguna manera, es diferente. Hoy en día, en el Egipto de hoy, lo que nosotros tiene que ver con la dispersión de las naciones, el Israel de Dios se encuentra disperso en las naciones del mundo. Así es de que lo que va a hacer el Señor
es precisamente apartarte a ti que eres Israel de los juicios que está enviando y que continuará enviando el Señor a la tierra, al mundo. El pueblo escogido y que es fiel al Señor es guardado en medio de los grandes juicios del Eterno. Así será también en los últimos tiempos, que nos quede muy claro. Esto no va a ser diferente. Ya han empezado los dolores de parto, ustedes todos lo saben, pero el nacimiento de este siglo, del siglo venidero, del fin del siglo más bien, que se acerca, todo el tema de las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, todos los eventos climatológicos que han provocado catástrofes cada vez más graves en todo el mundo. Por supuesto que ya lo estamos viviendo. Sin embargo, sería un engaño considerar que tú te puedes ir a buscar como que una oportunidad mejor bajo una expectativa equivocada. Esto no va a ser posible si tú te equivocas, porque si tú quieres hacer lo que sucedió, como que regresar el tiempo y hacer lo que sucedió en Gosén, en Egipto, lo más probable es que te equivoques. Y créeme, históricamente ya ha sucedido anteriormente, esto no es nuevo, ¿sí? Esto no es nuevo. Aquí lo que tú tienes que considerar es que este engaño que mucha gente, en la cual mucha gente ha caído, está registrado históricamente hablando. Hay acontecimientos en donde la gente lo ha vivido. Les voy a leer una porción del prefacio del libro de Ellen White. Es un tema que en los últimos tiempos se ha dado mucho en comentarios desde el siglo pasado. Esto no es nuevo, quiero aclararlo, no es nuevo, pero sobre todo lo quiero comentar ahorita por todo el tema de ahorita que estamos en el año 2020, a propósito digo la fecha, porque queda grabado. Estamos en junio del 2020 y el tema de la pandemia por el coronavirus se ha divulgado, se está causando estragos en todo el mundo. Hay mucha gente que ha muerto. Estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil, muy difícil. Estamos orando que el Señor guarde a su pueblo en todo el mundo. Pero algo que de alguna manera le está llamando a la gente mucho la atención es la idea de querer apartarse, como que tratar de regresar a aquel tiempo de cómo estuvo Israel en Gosén. Sin embargo, esto sería un error. Y quiero leerles parte de este libro, del prefacio de este libro, que fue publicado ya tiene mucho tiempo, y les voy a leer algunos datos históricos que están registrados y que ustedes pueden consultar, son públicos. Dice: los consejos del espíritu de profecía, así estoy tomando una parte específica del prefacio. Los consejos del espíritu de profecía insisten repetidamente en los beneficios que ofrece la vida de campo. Aquí un paréntesis. ¿A quién no le gusta, le ha llamado la atención la vida de campo? Pues a todo el mundo. Yo creo que sería lo ideal para todo el mundo, ¿no? Circunstancialmente, resulta que desde pequeño te fuiste a vivir lejos y donde no, era puro campo y había vacas, como aquí exactamente donde vivimos. Aquí en la casa de ustedes, hace algunos años, aquí había establos, todo esto era verde, no había casas construidas, y no hace mucho. Y hoy está totalmente industrializado todo esto. O sea, eso tarde o temprano avanza, ¿sí? Pero bueno, dice: las nubes anunciadoras de la tormenta señalan cuán apropiada es la repetida exhortación a abandonar las ciudades.
todo adventista consciente se da cuenta de que las aglomeraciones, las tentaciones y los crecientes conflictos laborales que se presentan en la vida de la ciudad no ofrecen un ambiente saludable para las familias cristianas. A través de los años, millares de adventistas han buscado en los testimonios del espíritu de profecía ya publicados los consejos que los orientaron para elegir el ambiente apropiado donde debían establecer su hogar y para saber cuál debía ser su actitud en su relación con las diversas organizaciones del mundo. Como los presagios de las crisis que se avecina indican cuán sutiles son los peligros y cuán terrible es el conflicto que nos espera. Nos ha parecido acertado presentar una nueva edición de estos consejos de manera que atraiga la atención de cada miembro de la iglesia. Estamos hablando de los adventistas. Dice, por otro lado, como dato histórico, sí. ¿Podrías repetir el nombre del libro? El libro se llama De las ciudades al campo. ¿De Ellen White? De Ellen White. Dice, como dato histórico, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana distinguida por su convicción de la segunda venida de Jesucristo es inminente. Presentan importantes creencias distintivas, la doctrina del juicio investigador, repito, la doctrina del juicio investigador y la manifestación del don de profecía en el ministerio de Ellen White. Fíjate dónde está descansando la esperanza o la confianza de esta corriente religiosa. Uno de los creyentes más entusiastas fue William Miller, un granjero bautista de Nueva York que en 1818, pongamos atención a las fechas, por eso les digo que esto no es nuevo, un granjero bautista de Nueva York que en 1818, tras 2 años de intenso estudio de las profecías del libro de Daniel, llegó a la conclusión de que Jesucristo volvería a la tierra alrededor del año 1843. Ya se tardó un poquito. Entre 1842 y 1844 se organizaron más de 125 reuniones campestres adventistas en distintos lugares de la costa oeste. Un paréntesis, continúe leyendo, pero un paréntesis. Terminando el comentario, voy a compartirles a ustedes el libro en PDF para que lo tengan. Lo pueden ustedes incluso descargar en las redes sociales. En la web está publicado, lo pueden ustedes descargar. Léanlo para que estén bien enterados y aprendamos a discernir entre lo que, por supuesto que es sano. El campo siempre ha sido sano en relación a la ciudad, pero hay que tener mucho cuidado acerca de las decisiones y el contexto en que estás tomando una decisión, si tiene que ver con tu fe. No te confundas, hay que tener mucho cuidado. Continúo leyendo, dice, repito, entre 1842 y 1844 se organizaron más de 125 reuniones campestres adventistas en distintos lugares de la costa este y medio oeste de Estados Unidos. Se estima que la asistencia conjunta de todas las reuniones superó las 500,000 personas. En una reunión campestre realizada en agosto de 1844, el predicador millerista Samuel S. Snow presentó una serie de cálculos basados en un estudio minucioso de las antiguas festividades judías que demostraban que Jesús volvería el 22 de octubre de aquel mismo año. ¿De cuál año? 1844. Sus cálculos fueron aceptados con entusiasmo por los adherentes al movimiento. ¿Qué es esto? Esto es idolatría. La actitud de la que hemos estado hablando en muchos estudios anteriores, la actitud idólatra del hombre que, por supuesto, que toma decisiones en base a lo que diga el hombre y no a lo que dice la Escritura, no a lo que dice el Padre. El 22 de octubre de 1844,
44, entre 50,000 y 250,000 personas esperaron ansiosamente la segunda venida de Cristo. Ya estaban dando por hecho. Cuando nada extraordinario ocurrió, aquel día los milleristas quedaron profundamente decepcionados. El acontecimiento pasó a ser conocido como el Gran Chasco, y la mayoría de los creyentes abandonó el movimiento. La pregunta: ¿la culpa de todo esto fue de este Miller? ¿Del Miller o de Elena White? Claro que no. Pero Dios permite que surjan personajes así, a fin de probar la fidelidad o exponer la idolatría del hombre. Durante el resto de su vida, Ellen White refirió haber recibido más de 2,000 visiones que registró mediante una extensa producción literaria. Su rol profético fue aceptado progresivamente por la mayoría de los creyentes adventistas, y sus conferencias y escritos llegaron a ser fundamentales para el desarrollo inicial de la denominación. Sin embargo, algunos grupos minoritarios rechazaron la legitimidad de las visiones de White y se separaron del movimiento adventista, estableciendo posteriormente la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Así es de que, ¿por qué comento esto? Muy a propósito, precisamente porque el tema que estamos estudiando en estos capítulos desde el 6, 7, 8 y hasta el capítulo 11 tiene que ver precisamente, de Éxodo, tiene que ver precisamente con este tema de la separación que hace Dios de todas las plagas con relación a Egipto. El que se mantenga apartado la santidad y la protección sobre el pueblo de Dios en relación a todo el mundo, a todos los egipcios. Pero eso no significa que hoy en día andes buscando como que huir de las ciudades con ese propósito, con el propósito de que ya se vienen los últimos tiempos. No, de ninguna manera no debes hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Él mismo nos dio esta esperanza. Él, cuando regrese, enviará a sus ángeles a todas partes del mundo y nos reunirá a través de sus ángeles. No dice la Escritura que Él va a llegar específicamente a otro Gosén de este tiempo, en donde solamente pues tienes que estar, porque de otra manera Dios te va a abandonar. Eso no puede ser. Esto hay que analizarlo con mucho cuidado. Si tú tienes la oportunidad de abandonar la ciudad, porque tengas los recursos, porque tengas la oportunidad, etcétera, de irte al campo, porque también implica un cambio total de vida muy drástico, que es más sano, por supuesto que sí, y si tienes la oportunidad de hacerlo, pues claro que es mucho, mucho mejor, es más sano para ti. Lo que no significa que tenga que ver, que esté implícito tu fe acerca de la confianza y la esperanza en lo que ha prometido Dios y Jesucristo mismo. Tengamos mucho cuidado acerca de estas decisiones que tomamos. Y continuamos con el versículo 23. Y yo pondré redención, salvación, separación entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Qué dijo el Señor? Mañana será esta señal. Toda esta oportunidad. Y el Señor lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La tierra fue corrompida. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos al Señor vuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Pues claro, imagínate, iban a sacrificar a los dioses de los egipcios. Pues claro que no, ahí mismo en Egipto no. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir
para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Orad por mí. Encima de todo, dice, orad por mí. La estrategia propuesta por el faraón en realizar, pedirles que no fueran tan lejos, tiene que ver con una estrategia de Satanás. Porque a toda costa intenta, el maligno a toda costa va a continuar intentando que todo creyente no dedique el tiempo suficiente a la adoración a Dios. Y cuando hablo de la adoración a Dios, hablo de tanto conocer su palabra como de cumplirla. ¿Sí? También podría ser el hecho de que no entres tan lleno en el pacto, sino todavía ten un pie aquí y un pie allá. Puede ser en ese sentido, se puede entender también en el sentido de que no te apasiones tanto, no exageres. No te fanatices. No seas un fanático de Dios. Seguramente todos hemos recibido estas expresiones, ya sea de la familia o de los amigos. Sí, no sé. Bueno, yo creo a Dios a mi manera. O sea, tú como que exageras un poco. No exageres, tómatela más tranquila. Faraón le pidió a Moisés que orara por él. ¿Te das cuenta? O sea, no vayan tan lejos y oren por mí. O sea, y esto significa que para Faraón, el Señor, el Todopoderoso, para él simplemente era otro Dios, otro de tantos dioses. No tenía la conciencia realmente aún todavía. Y ese es el problema, de que el endurecimiento de corazón no le permite al hombre tener con la conciencia al 100% de lo que realmente está sucediendo. Como que tiene una venda en los ojos. Es bien peligroso mantener el endurecimiento de corazón, porque después afirma el Señor eso. Verso 29, y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia rogaré al Señor que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Yud-Hei Vав-Hei. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Yud-Hei Vав-Hei, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y el Señor hará separación entre los ganados de Israel, fíjate, incluso en los animales, entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Recordemos que todo el tema de los ganados y los animales representaba economía. ¿Ok? Verso 5. Y el Señor fijó plazo diciendo: Mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. Al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los egipcios de Israel no murió. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. O sea, absolutamente ningún animal. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. O sea, mandó a verificar, a confirmar si efectivamente se había cumplido tal y cual Moisés le había anunciado. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. O sea, tenía mucho enojo Faraón, ya estaba totalmente perdido en su enojo. La esperanza que tenemos al saber que cuando Dios afectó la economía de Egipto, preservó la economía de Israel,
a través de la muerte del ganado de los egipcios y de la preservación de la vida del ganado de los israelitas, es que en los tiempos del fin del exilio en que nos encontramos actualmente, el pueblo de Dios será preservado en su economía, por cuanto a la fidelidad del pueblo de la alianza. El Señor nos cuidará como a su primogénito. Así de que entonces, yo creo que como creyente, ahora sí que valga la redundancia, tú y yo como creyentes, sería bueno confiar en Dios, en el lugar en donde nos encontramos. Considerando que el lugar en donde nos encontramos, el Señor nos ha dado un pequeño santuario en tu hogar, en la casa, con tu esposa, con tus hijos. Ese es tu pequeño santuario, ese es tu Gosén. Ese es el lugar en donde el Señor va a preservarte y va a hacer diferencia entre los males enviados a todo el mundo y esta separación que prometió que haría el Señor. Lo ha prometido, lo cumplió en Egipto y lo va a cumplir nuevamente. Verso 8. Y el Señor dijo, de capítulo 9, dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Aquí ya estamos hablando no solamente del ganado, sino de las bestias de todo el país. Y tomaron cenizas del horno y pusieron delante de Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. La diferencia, entonces hay una diferencia entre el ganado que murió en Egipto y la muerte de las bestias de toda la tierra de Egipto por causa de las úlceras. Y la diferencia la vemos en que Dios afectó a los ganados de Egipto y esto significó de manera directa afectar la economía del país. Pero al dar muerte a las bestias de todo el país, de toda la nación de Egipto, implica entonces matar a todo animal cuadrúpedo. ¿Sí? Dios trajo juicio entonces al ecosistema de toda la tierra de Egipto. Estaba ya alterando el ecosistema de la nación. Impresionante. Verso 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Aquí está el golpe. Aquí está el golpe ya al punto final. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Aquí ya está la sentencia final. Serás quitado de la tierra. Ya no hay retroceso. La palabra hebrea para la palabra plagas es la palabra maguafá, la palabra plagas que se ocupa aquí, y significa pestilencia. Por analogía, y tiene que ver con una derrota de golpe. La palabra es diferente. Esta palabra específica que estamos mencionando aquí es diferente a las otras palabras que se utilizan en todos los textos anteriores. En este sentido, la advertencia de Dios al decir, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Esto implica literalmente que Dios está anunciando la derrota de Faraón, una derrota fulminante.
de sus siervos, de Faraón, de sus siervos y de todo el pueblo de Egipto. Imagínate una derrota de golpe fulminante. Verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Aquí está la revelación de todo lo que estaba aconteciendo. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. La pregunta es, ¿sería anunciado en toda la tierra solamente en aquella época? Quedó para testimonio de todas las generaciones de la humanidad, para que hoy incluso queden advertidos todos aquellos que han puesto su vida en idolatría, su confianza, la confianza de su vida en todo aquello que representa idolatría. ¿Y qué es idolatría en pocas palabras? Todo aquello que el hombre ha puesto por encima de Dios mismo, como su confianza. Esto significa que Dios conoce quién está destinado para ser hijo de perdición. Por esto le dijo, a la verdad, yo te he puesto. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos, dice el Señor, o cuando estaba orando el Señor, dice, cuando estaba con ellos, o sea, con los discípulos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, cuando dice yo los guardaba en tu nombre, yo los guardaba dándole tu enseñanza, porque ellos eran obedientes a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así es de que, en consecuencia, Dios decide endurecer el corazón del hombre, afirmar el corazón del hombre. Verso 17, regresamos ahí a Éxodo 9, dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Le pregunta. He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado. Pero fíjense qué tipo de granizo, fíjense, dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. Fíjate, todavía le está advirtiendo. Y todo esto, ¿para qué? Para probar aún la necedad y la desobediencia y la arrogancia y el ensoberbecimiento del corazón del hombre. Envía pues a recoger tu ganado, a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Le está advirtiendo que iba a morir todo aquello que estuviera en el campo, ya sea hombre o bestia. Del verso 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor hizo huir sus criados y su ganado a casa. Que les digo, corran, váyanse. Hubo quienes entendieron, incluso de aquellos que no eran pueblo. Aquí está la prueba más clara. Muchas veces, aquellos que no son, que aún no son creyentes, que aún no entienden la ley de Dios, ante la evidencia de las maravillas del Señor, tienen más conciencia y más temor de Dios. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios, dejó sus criados y sus ganados en el campo. No hicieron caso. No hicieron caso. Esto es la prueba clara de quien decide no ser salvo es la persona y no Dios. Es muy claro, Dios mismo le está diciendo, haz esto, después de todo lo que se estaba dando, cuida tu ganado, cuida lo que te haya quedado, puesto que el Señor le da la oportunidad a todo aquel que quiera obedecer y en consecuencia preservar su vida. Cada quien decide. Pero lo que
Los que deciden no poner en su corazón la palabra del Señor simplemente deciden seguir con sus vidas como si Dios no hubiese hablado y no hubiese advertido. La pregunta, ¿qué no ha hablado Dios? ¿Qué no ha advertido a la humanidad el Señor acerca de lo que está a punto de suceder? ¿Lo que está sucediendo ya? Por supuesto que sí. Pero el hombre continúa en su necedad, continúa con un corazón endurecido, apesadumbrado, con pesadez, con negligencia, no quieren oír de Dios. La analogía de esto está anunciada en aquellos que aún después de los acontecimientos de los últimos tiempos no se van a arrepentir, por difícil que parezca creer, pero así será. Acompáñenme a Apocalipsis una vez más, capítulo 9, versos 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, una vez más, el fin de los tiempos, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La pregunta es, ¿ya no se adoran demonios? Claro que sí, la idolatría es justo eso. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y esto no solamente tiene que ver con el mono que está hecho, sino tiene que ver con las obras de sus manos. Voy a leer una vez más, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se repitieron, ¿de qué? De las obras de sus manos, todo aquello que estás, por lo que te estás esforzando y en lo que descansa tu confianza. No es específicamente, no es pensando que porque en tu casa ya no tienes imágenes, ya te libraste. No. Que el Señor nos dé discernimiento para ver la profundidad de su palabra y de su revelación, de su profecía. Y no se arrepintieron por sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Continuarán con el corazón endurecido tal cual Faraón. Verso 22, regresamos a Éxodo 9, 22. Y ahora dijo el Señor, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, todas las cosechas, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Una vez más. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que del Señor es la tierra. Aquí Moisés ya se haciendo más específico. Del Señor es toda la tierra. Y aquí en este caso se piensa que una de las deidades que fue juzgada fue Horus, el dios el egipcio que se le consideraba el elevado, el dios elevado y dios sanador. Se considera que fue el iniciador de la civilización egipcia. Pero bueno,
Verso 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yud-Hei Bab-Hei, el Señor. El lino, verso 31, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Ustedes recordarán que justo antes, momentos antes de la Pascua, lo primero que da el campo es precisamente la cebada. Dice verso 32, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo. Y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Tal y como se verá en los últimos tiempos, una vez más, todo aquel que ha decidido continuar pecando, siendo injusto, siendo impío, continuará siendo igual. Verso 35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito, por este estudio que hemos tenido tan hermoso, Señor. Gracias porque has quitado de nuestros ojos más vendas aún. En cada estudio tú te dedicas a estarnos quitando idolatría, a estarnos quitando malos entendidos. Señor, ayúdanos, Padre eterno, a comprender bien tu palabra, que tu Espíritu, Señor, se encargue de quitarnos esas vendas de nuestros ojos por la idolatría que hemos tenido, Padre. Te pedimos que así también santifiques a tu pueblo, que en este tiempo, sin duda alguna, tú estás llamando a tu pueblo a santificarse, Señor, a apartarse, a estar en tu palabra, Señor, a ser guardados por ti solamente, a confiar en ti y no en el hombre, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que en cada hogar que está aquí reunido, mi Dios, tú pongas esta confirmación de tu palabra, porque tú nos has guardado hasta estos momentos, Señor. Gracias porque es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo, es lo mismo que se estaba viviendo en ese entonces, con esta plaga, Señor, que estamos sufriendo en cada país. Y mi Dios, estás no solamente con esta enfermedad, este virus, sino también en la economía de cada país, pero tú prometes, Señor, que tú vas a guardar a tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Mi Dios, yo te pido que todo tu pueblo Israel sea guardado, pero así también como tú cumples tu palabra, Señor, así nosotros también cumplamos en obedecer tus mandamientos y en mantenernos santos delante de ti, siendo santificados por tu palabra, por tu nombre, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, quien nos sacará de esta dispersión, de este Egipto, Señor, en el que vivimos. Tú mismo nos llevarás a la tierra prometida, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.